noches, amada familia Sinaí. Es un gusto poder estar con ustedes, saludarles nuevamente. Les envío a todas, a todos un cordial saludo y abrazo a todas las personas que están conectadas, siendo de Iglesia Sinaí o no, sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy, pues vamos a continuar analizando el libro de Jueces. Como ya hemos visto, es un libro muy interesante que nos da muchos elementos aplicables a la vida actual que pues hoy estamos experimentando en este siglo XXI. Y pues antes que nada quisiera que ustedes allí donde se encuentran, en su casa, en la cocina, en el transporte y van escuchando esta grabación, eh, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, pongan mi vida en las manos de Dios, para que el día de hoy sea Él quien pues redarguya nuestro corazón, sea Él que nos hable y sobre todo sea Él que nos dé un mensaje que consuele, que llene, que lleve a convicción y que pues sea restaurado. Y pues vamos a iniciar con ello. Cierren sus ojos y comenzamos. Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo te doy gracias por la vida, por el amor, por la fidelidad y la misericordia, Padre, hasta el día de hoy a nuestras vidas. Te agradezco el gran amor y misericordia, Padre, que tienes, porque tú nos guardas y nos cuidas. En esta hora, Señor Jesús, yo quiero pedirte que tú seas, Espíritu Santo, el que nos lleve a redarguir nuestro corazón, a hablar a nuestra vida, pero sobre todo a entender y comprender, Señor, los planes que tienes para nosotros. En esta hora, Señor Jesús, te agradezco, te pido, Señor Jesús, que tú seas el que hable a través de mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo y tu palabra, Padre, la que redarguya los corazones, la que llene, la que nos haga entender cuál es tu voluntad, Padre. En esta hora te agradezco por todos aquellos que conocen de ti, que no conocen de ti, Padre, por toda persona que nos escuche a través de estas lecciones, Padre, del libro de Jueces. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, que tú seas el que obre en su vida y que sea el motivo para que alguna alma llegue a tus pies, Padre, realmente te conozca y pueda experimentar del amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con el estudio de este libro de Jueces, pero ahora en su capítulo 19 ya hemos escuchado a través de estas transmisiones aún el camino del pueblo de Israel por la conquista de Canaán. Hemos observado algunas situaciones medio complicadas de este pueblo que a pesar de haber experimentado el amor, a pesar de haber experimentado mucha misericordia de parte de Dios al traer provisión, al traer restauración, al traer realmente una sanación a este pueblo, aún continúa esta parte de depravación. Y pues precisamente en los capítulos 17, 18 y estos últimos capítulos, porque estamos a punto de concluir el libro de Jueces, vemos cuáles son las consecuencias de las decisiones que han tomado por falta de credibilidad a la parte y a la voz de Dios. Y pues bueno, quiero empezar con un versículo de la Biblia que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 3:16. ¿Y por qué empiezo con este versículo, hermanos? Porque dice que la escritura es para reprender, es para corregir. Y precisamente a través de este capítulo, perdón, vamos a observar cómo Dios quiere corregirnos para que no tengamos un final como lo tuvo esta historia que nos narra y que es al 100% aplicable a lo que hoy estamos viviendo y experimentando. Y pues bueno, a lo largo desde el estudio del Génesis, porque todo lleva una secuencia, hemos observado que Dios sacó al pueblo de Israel con un propósito. Y observamos ya diferentes tipos de liderazgos que han fungido, empezando por Abraham, después por Moisés, después por Josué, y hoy estamos en un periodo donde no hay rey.
Y entonces eso marca un cambio en la historia de este pueblo, a pesar de lo que ya les había comentado, haber experimentado provisión por parte de Dios. Y pues bueno, Dios había sacado a este pueblo de Israel con el propósito de probar lo que había en sus corazones. Y este propósito de sacar a este pueblo de Egipto, de haberlos hecho que pasaran por el desierto y estuvieran vagando por él durante un largo periodo, a pesar de que ellos vieron provisión de un maná del cielo, de una nube que los cubría cuando había mucho sol, de fuego cuando era noche. A pesar de todo esto, hermanos, vemos a un pueblo que no siguió confiando y dependiendo de Dios. Y pues bueno, eh, vemos que al final, a lo largo de la historia, vemos hombres que solo dos de ellos entraron a esta tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. La consigna que tenía este pueblo, hermanos, era de exterminar todo lo que había en Canaán, toda la idolatría, de exterminar la inmoralidad, la inmundicia que existía. Sin embargo, a través de esto, ellos tenían que demostrar que creían en un Dios vivo, en un Dios que existe, en un Dios real. Pero ellos Dios ya les había dicho, ustedes van a tomar esa tierra por heredad. Dios les había dicho que ese pueblo, esa tierra ya era, y que todo lo que pisaran sus pies eran de ellos. Sin embargo, ellos también tenían que hacer algo, tenían que apropiarse de esta tierra. ¿Cómo? A través de batallas, a través de quitar la inmoralidad, a través de quitar la idolatría con la destrucción de estos dioses. Ellos tenían que apropiarse de esta tierra. Y esto precisamente, hermanos, pasa en la actualidad con nosotros. Nosotros, a pesar de ser cristianos, a pesar de estar dentro de una iglesia, continuamos con muchas batallas. Y estas batallas se dan, ¿por qué? Porque no estamos exentos del pecado. Al contrario, somos un blanco perfecto para Satanás para ser atacados. ¿Atacados en qué sentido? En nuestro cuerpo físico con enfermedad, en nuestra mente con pensamientos negativos, en pecado. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo que el pueblo. Dios ya nos dijo que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, pero nosotros tenemos que apropiarnos de ello como hermano, perseverando, no dejando de pelear en ningún momento, así como le pedía a Dios a este pueblo de Israel. Sin embargo, pues el libro de Jueces, hermanos, se ubica como uno de los libros más tristes de la Biblia, en donde hay apostasía, en donde hay anarquía y en donde hay autodestrucción, porque es precisamente lo que nos lleva la apostasía y la anarquía. Y pues específicamente desde el versículo 17 y 18, hermanos, hemos observado que hay infidelidad, que hay adulterio, que hay idolatría por parte de este pueblo. ¿Y cuál era la justificación o el por qué surgió toda esta inmundicia de forma general? Porque no había un rey. Y precisamente el versículo 19, hermanos, nos dice, en la época en que no había un rey de Israel. Y pues este primer versículo que nos marca este capítulo 19 se ve en otros 3 capítulos de este mismo libro que no había un rey de Israel. Ya había muerto Josué y nos lo marca desde el capítulo número 1, versículo número 1. Y pues entonces, por esa razón, hermanos, les decía que hay anarquía. ¿Y qué es esta apostasía o esta anarquía? Primero, de hecho, algunos comentaristas le dicen que este libro es el triple A, porque la anarquía, la apostasía y la autodestrucción. Y pues precisamente la apostasía es hacer lo que yo pienso, lo que yo creo que estoy bien. Y es algo que pasó con el pueblo de Israel
que ellos consideraban que sus acciones, sus actitudes eran las correctas, porque no había alguien, un rey que les dijera, esto es lo que dice Dios, y entonces su pensamiento fue cambiando. ¿Por qué? Porque ya no había una búsqueda, porque toda la confianza la habían puesto en una persona, y por lo tanto, ellos habían dejado a un lado una búsqueda, una intimidad individual con Dios. Y ellos entonces empezaron a justificar toda acción, aun siendo no correcta, por esta apostasía. Y dijeron, pues, no, no está tan mal este pecado, es muy pequeño, es una mentirita piadosa, como llegamos a decir. Y entonces cada uno consideraba que estaba bien lo que estaba realizando. Y esto es precisamente la apostasía. Y esa apostasía nos lleva a una anarquía, a no querer respetar una estructura gubernamental. Y esta estructura gubernamental, ¿cuál es la de nosotros? La Biblia. La Biblia es nuestra estructura gubernamental y entonces cuando nosotros estudiamos la Biblia observamos que no hay lo que Karina considera bueno o correcto y lo que Karina no considera correcto. La Biblia es nuestra anarquía. Ahí Dios marca que sí y que no debemos de hacer. Y este pueblo, por esa falta de búsqueda, no hizo lo correcto. Y esa anarquía pues los llevó al pueblo de Israel a su propia autodestrucción. Y entonces, actualmente, hermanos, nosotros considero vivimos en esta generación, este siglo XXI, con tantas corrientes, con tantas cosas que existen, pues nos lleva a que realmente estamos viviendo y experimentando lo que en este tiempo sucedió con el pueblo de Israel. Eh, lesbianismo, idolatría, inmundicia sexual, infidelidad, adulterio ocurría. Y hoy es lo que está palpable en nuestro siglo XXI, en donde nuestra conciencia tal parece que está dormida y no diferenciamos lo que está bien y lo que está mal por entrar en lo que yo considero correcto. Y entonces, en este versículo 19, hermanos, vamos a entrar. Yo quiero, lleva por título, Israel sufre por su desobediencia, y es la parte 2, y vamos a analizar el libro de Jueces. Y pues bueno, hermanos, aquí yo pongo dos imágenes que son con las cuales me centro ya en el capítulo 19 por una desconexión moral. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos desconectados en diferentes ámbitos de nuestra vida? Personal, emocional, profesional, familiar. Entendemos que empezamos a tener diferentes personalidades, que en el trabajo tal vez nos ubican de una forma, en la escuela de otra forma, en la iglesia de otra forma, y así vamos fungiendo. Hay una desconexión moral. ¿Por qué? Porque no hemos buscado realmente esa intimidad con Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, algo que ya había dicho. Nos llega a suceder aún estando dentro de la iglesia, porque no estamos exentos de. Y esa desconexión moral nos lleva a tener máscaras, en donde tapamos lo que el pecado pequeño que yo hice, la falta pequeña que yo cometí contra mi prójimo, y qué hace en algún momento en la segunda imagen, hermanos, vemos que ese pecado nos atrapa, a tal punto que nuestro espíritu ya está dormido y no diferenciamos entre el bien y el mal, no diferenciamos entre lo correcto y lo incorrecto. Y es lo que pasa con el ejemplo que vamos a ver en esta lección. Y a lo cual, pues yo identifico las causas por las que fracasa un cristiano. Identifico 4 causas en este capítulo, hermanos. Y pues voy a empezar. Y aquí en estas diapositivas, ustedes van a poder ver, parte de la lectura, porque quiero que la vayamos haciendo.
ven una imagen que ahorita la vamos a ver, de una mujer que están ahí cargando algunos hombres. Ahorita vamos a checar por qué está esta imagen. Y dice así, hermanos, si tienen su Biblia, el celular, algo a la mano, o si no, pues escuchan esta parte de la Biblia. Voy a ir leyendo capítulos y vamos a ir observando algunas situaciones porque me interesa que lo leamos. Dice, en la época en que no había en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó. Volviéndose a casa de su padre en Belén de Judá, había estado allí 4 meses. Y aquí, hermanos, con esta historia nos está narrando que había un levita, una mujer, era la concubina de este levita, y esta mujer le fue infiel a este levita. Y entonces ella tal vez reconoció su falta, tal vez tuvo vergüenza, no sé qué habrá pasado por su mente, pero dicen que lo que hizo fue irse de la casa de este levita y se volvió con su padre. Ya llevaba 4 meses que estaba allí. Y allí, en estos 2 primeros versículos, hermanos, encuentro la primera causa por la que fracasa un cristiano. Y la primera es la infidelidad. Y la infidelidad aquí nos marca hacia un hombre, pero yo identifico diversas infidelidades que nosotros hacemos o realizamos como cristianos. Aquí nos dice tal vez a un matrimonio, nos hace específico a cierta relación de pareja, pero también yo identifico infidelidad a nuestros pensamientos, infidelidad a la congruencia entre lo que decimos y hacemos, infidelidad a nuestros valores, infidelidad a nuestros principios. ¿Y cuántas de las veces, hermanos, no hemos cometido esta infidelidad con nosotros mismos? Esta infidelidad con Dios al no obedecer su palabra, al no hacer lo correcto, al faltar y encubrir pecados. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Esta mujer, vuelvo a repetir, por vergüenza, por pena, por el reconocimiento de este pecado, se volvió a la casa de su padre, se fue. Pero ¿qué ha pasado con nosotros, hermanos? Al reconocer que hemos sido infieles a nosotros mismos. Tal vez hemos encubierto lo que hemos realizado, tal vez está dormido nuestro espíritu y lo hemos dejado pasar por alto. Tal vez no hemos permitido que el Espíritu Santo realmente redarguya. Y aquí, la parte en la cual yo me quiero ocupar, hermano, que esta no sea una causa por la cual nosotros fracasemos, es que nosotros tenemos un botón. Pues yo lo llamo, o yo lo identifiqué como un botón de seguridad. ¿Por qué un botón de seguridad, hermanos? Ese botón es el que nos redarguye nuestra mente y nos dice, ¿saben qué? Por ahí no va. O ¿sabes qué? Esto está mal. Y ese botón, ¿qué es, hermano? Es el espíritu de poder y dominio propio que Dios ha puesto sobre nosotros. Y que no todas las personas lo tienen. Y que no todas las personas lo poseen. Sin embargo, nosotros sí lo hemos conocido y nosotros sí lo tenemos porque tenemos y conocemos a un Dios vivo. Y entonces, para activar este botón de seguridad, que es el Espíritu Santo que está redarguyéndonos, encontramos involucradas emociones. Y entonces las emociones pueden ser positivas y pueden ser negativas. Y entonces la idea de esto es que nosotros nos centremos en esas emociones positivas porque son las que podemos controlar. Y entonces, si yo estoy en una situación en la cual voy a afectar a un tercero, en la cual voy a afectar a mi prójimo, en la cual voy a contristar al Espíritu Santo, Él empieza a activar este botón y nos dice auxilio y nos dice precaución, porque por ahí no va el asunto.
Y entonces, recuerden que estas emociones se ven involucradas. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a atacar, o el diablo o nuestro enemigo nos va a atacar por nuestra mente. Y por lo tanto, nosotros tenemos que activar este botón a través de estas emociones positivas. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que darle el control a Dios, que tome sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, sobre nuestra mente, todo lo que somos. No solamente una parte, o no solamente estar jugando al que yo puedo controlar, porque muchas veces es lo que pasa entre nosotros como cristianos dentro de una iglesia. Creemos que todo lo tenemos bajo control, creemos que nos podemos dominar, cuando no es así, hermanos, porque al final no dejamos de ser carne, no dejamos de tener emociones, de tener pensamientos, y por lo tanto tenemos que dejar todo el control sobre Dios. Y esto, hermanos, a mí en lo personal me llevó a una reflexión profunda, porque ¿qué tanto hemos activado este botón de emergencia, este botón que nos dice precaución? Vas a fallar, te vas a equivocar, no lo hagas, ten cuidado. ¿Cuántas veces lo hemos activado o hemos pensado que somos lo suficientemente fuertes para pasar esa prueba y jugamos con el pecado? Esta mujer, al final de cuentas, fue infiel. Y desafortunadamente es una historia que no tiene un final feliz, todo lo contrario, la verdad. Es aterradora, es muy fuerte, porque hay una muerte. Y entonces, yo quiero invitarlos a que esta infidelidad vuelva a hacer hincapié a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra congruencia de vida, no marque o no sea un motivo de fracaso en nosotros como cristianos. Y vamos a continuar, hermanos, con los siguientes versículos. Le voy a pasar aquí para que continuemos leyendo lo que nos narra. Ya encontramos una primera causa del fracaso de un cristianismo. Dice así: cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara, su esposo, hermanos, este levita fue, ya llevaba 4 meses que no se veían, no se hablaban porque no existía el teléfono, el WhatsApp, como ahora, tenía este tiempo, y entonces él fue a verla para que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día, madrugaron y él se dispuso a salir. Pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después, el padre de la muchacha le pidió: por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5.º día, madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: repon tus fuerzas, espera hasta tarde. Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebus, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Continuamos, hermanos. Hasta aquí, pues hemos visto que este esposo fue a verla a casa del padre. Estuvo 3 días. Él disponía, el papá de esta muchacha le insistía en quedarse, tanto que se quedó hasta el 5.º día, y entonces al 5.º día ya
medio de madrugada, le dice, ¿sabe qué? No, me voy. ¿Y qué creen, hermano? La muchacha, la concubina, se fue con él. Continuamos con la lectura. No me deja aquí pasarlo, pero si no lo continúo, aquí en la Biblia. Dice, nos quedamos en el versículo 9 y vamos con el 10, hermanos. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebus, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Hasta ahí nos quedamos. Cuando estaban cerca de Jebus, ya era casi de noche. El criado le dijo a su amo, vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche allí. Pero su amo le replicó, no, no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibea. Luego añadió, ven, tratemos de acercarnos a Gibea o a Rama y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibea de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibea. El hombre fue y se sentó en la plaza, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Ahí es otra de las causas que ahorita vamos a ver, hermanos. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín que vivía en Gibea como forastero, pero los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió, estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para mi sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites para que no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Quedamos, hermanos, hasta el versículo 21. Aquí no me deja pasarlo, pero ya se los leí. ¿Qué nos narra la historia, hermanos? Que este hombre va a la casa del padre de la muchacha para que, con la idea de que ésta regresara, tal vez porque la amaba, porque la había perdonado, por diferentes circunstancias, él va y la busca. Y entonces, pues el padre se alegra mucho de ver a Levita y le dice, ven, vamos a comer, vamos a beber, vamos a dormir, y así lo hacen durante 3 días. Después de estos 3 días, pues él dispone ya a regresar a su casa, y entonces el padre lo convence de un 4.º día y de un 5.º día, y él dice, no, tengo que regresar. Y entonces dice que toma al siervo que llevaba, a los asnos que llevaba, y la mujer se va con él. Y entonces sucede que pues ya van rumbo a Jerusalén y como ya era de mediodía, cuando ellos se disponen a salir, pues se quedan en un pueblo y no les dan hospitalidad. Y entonces de repente aparece un forastero, una persona que iba pasando por ahí, y les dice, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Porque lo ve ahí sentado en medio de la nada, y le dice, voy a la montaña, voy a tal parte, y le invita a pasar, le invita a dormir, le dice que él va a cubrir sus necesidades, que pasen, y entonces ellos se lavan los pies y entran a la casa de este forastero. Y aquí, hermanos, en estos versículos, que es la parte más larga,
encuentro otras dos causas de la primera que ya enlisté por las cuales hay fracaso en un cristiano. Y la primera está en los primeros versículos y es el perdón. Aquí tal vez podemos observar que hay perdón. ¿Por qué? Porque este levita busca a la mujer que le fue infiel. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perdonar una infidelidad? Este levita lo hace. Y entonces, este levita podríamos decir perdonó a la mujer tanto que fue a buscarla, se quedó en su casa, convivió, descansó, comió, bebió y todavía se la lleva consigo. Y entonces, ¿qué es el perdón, hermanos? El perdón es dejar atrás todo aquello que nos lastimó. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado atrás todo aquello que nos lastimó, que hirió nuestras emociones, que hirió nuestra parte intelectual, nuestra parte personal? Hemos dejado atrás amargura, hemos dejado atrás rencor. El perdón, hermanos, no es solamente la parte externa, sino es una parte interna. Es un proceso interno en donde todo lo que nosotros pensamos, consideramos, se ve movido desde esta parte interna. Manejarnos cuando alguien nos ha lastimado, ha hecho algo en contra de nosotros. Personalmente puedo decir que es muy difícil perdonar aquello que nos lastimó, aquello que en algún momento nos hirió. ¿Por qué? Porque llega tal vez una propia autodestrucción interna en donde se ve movido mucha parte de nuestras emociones. Y entonces, a través de esta historia, nosotros vemos, hermanos, en un primer momento que tal vez había un perdón. Pero les vuelvo a repetir, hay un perdón que, como dicen coloquialmente, ¿no? De labios para afuera, o hay un perdón interno. Tal vez aquí por amor, porque pues se sentía algo muy limpio, puro por esta mujer, tanto que fue a buscarla. Sin embargo, hermanos, la segunda parte que yo quiero reflexionar con ustedes es que si nosotros hemos perdonado, hemos olvidado, porque implica también esta parte cuando hay un perdón interno. El de recordar, pero que ya no nos hiera, ya no nos lastime, ya no provoque sentimientos que nos hacen sentir mal. Y con esto, hace poquito, no tiene mucho, yo creo que como 15 días, escuchaba una historia que en lo personal me llevó cuando leía acerca de esta historia de perdón precisamente. Y pues esta historia cuenta que un hombre, unos muchachos, y pues esta mujer iba manejando, no pensando que la vida le iba a cambiar en ese momento. Estos chicos, este chico específico iba con sus amigos, no pensando en las consecuencias de 17 años, no pensando en las consecuencias o el lastimar a alguien, roban a cierto hombre, le quitan las tarjetas, celulares, etcétera, y entonces van y por juego compran un pavo grande, ahí la historia dice de 19 kilos, y entonces esta mujer va manejando por la carretera, creyendo que va a llegar a casa, que va a ver a la familia, que va a cenar, va a descansar. Este muchacho llamado Ryan avienta el pavo en la carretera, y entonces este pavo le cae al parabrisas del coche de esta mujer sobre la cara y le destruye toda la cara. Tanto que esta mujer está en coma durante meses, tiene diversas cirugías de más de 12, 15 horas, le tienen que implantar láminas de titanio en la cara para poder reconstruir, y tras meses de recuperación, largos meses de recuperación y juicios para este chico de 17 años,
pues ella, cuando ya está en este proceso ya de recuperación, decide asistir al juicio final que va a realizar contra este chico. Y entonces la historia narra que en este juicio, en la cual la juez que tiene o lleva este caso, condena al chico de 17 años con 25 años de cárcel. Y entonces, de repente, esta mujer le pide la palabra al juez y externa que ella ha perdonado a este adolescente. Sin duda alguna, esta acción le cambió la vida automáticamente a esta mujer, no solamente por las cirugías, sino por el cambio de vida que va a tener. Y entonces, cuando el juez escucha estas palabras de que lo perdona, a cambio de que busque una vida honorable, cambia la perspectiva de la juez. Tanto que se le condena a este chico solamente a 6 meses bajo prisión y a una libertad condicional con tareas comunitarias que tiene que hacer. Antes de salir el muchacho de la sala de audiencia en donde está llevando este juicio, la mujer abraza a este chico y le dice, antes de salir a la corte, que tu vida a partir de este momento que me la has cambiado a mí, no sea para que tú lastimes, sino que cambies tu forma de ser, tu forma de pensar y le vuelvo a decir, y lleves una vida honorable. Tiempo después, como es un caso muy conocido, después de muchos años, le vuelven a hacer una entrevista a esta mujer y le dicen, ¿por qué perdonaste a Ryan? Y la mujer dice una frase que creo que es donde hubo un perdón interno. Y le dice, no estoy interesado en que el muchacho esté en mi radar emocional. Esa es la frase que dice ella. No quiero que yo esté despierta y piense en él y me vaya a dormir y piense en él. Lo que yo busco es las últimas palabras que le dije, que busque una vida honorable. ¿Por qué? Porque mi vida va a continuar bajo estas condiciones y nada ni nadie lo va a cambiar porque ya está hecho. Y entonces, hermanos, el perdón implica nuestras emociones, así como lo implica una infidelidad, así como lo implica este botón de emergencia, este botón de auxilio, que es el Espíritu Santo, que es nuestra propia conciencia. Es muy difícil porque es un proceso interno muy grande, pero creo que nosotros al ir observando, al ir escudriñando la Biblia, al ir pidiéndole a Dios, porque Él también es un ejemplo de perdón y de perdón a nosotros. Él nos perdonó todos nuestros pecados, tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y que esta falta de perdón, hermanos, no sea otra causa de tropiezo para nosotros, no sea una causa de fracaso de una vida de cristianismo. La tercera, parte que yo encuentro en estos versículos que les acabo de leer de esta historia, porque recuerden que les había dicho que identifiqué 4 causas de fracaso, es la hospitalidad. La hospitalidad, hermanos, ¿por qué? Este levita tal vez pensó que iba a encontrar a muchas personas que le dijeran, pues quédate en mi casa, no te preocupes, yo puedes estar aquí conmigo, pasar la noche. Sin embargo, observamos que no hubo alguien que le pudiera ofrecer hospitalidad, hasta que llegó un forastero. Entonces, de esto, hermanos, me lleva
a las relaciones interpersonales que nosotros tenemos. Las relaciones que tenemos entre nosotros, tal vez llamémonos como comunidad cristiana, tenemos relaciones interpersonales sanas que nos edifican. Me acordaba mucho de un dicho que dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces, ¿cuáles son nuestras relaciones interpersonales? ¿Con quiénes son a quienes llamamos amigos? ¿Quiénes son con las personas con las cuales nos involucramos? Porque eso va a depender también de nuestro crecimiento personal y espiritual. Que si tal vez tenemos amigos que nos dicen, no, pues esto no está tan mal, puedes hacerlo. O no seas tan, como muchas veces hemos escuchado, no seas tan santurrón. O no, ¿por qué no puedes hacer esto, no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esas relaciones interpersonales? Porque eso también puede ser una causa de fracaso. ¿Con quién tú o yo me estoy relacionando? ¿Quiénes son mis amigos más frecuentes? ¿Quiénes son las personas con las que me involucro? ¿Dónde paso más tiempo en compañía social? Y esta hospitalidad nace precisamente de estas relaciones sanas. Y yo encuentro algunas características de estas relaciones sanas. Hay honestidad en tus relaciones sociales, hay confianza, hay un respeto mutuo, hay una buena comunicación, o tienes lo que veíamos en la primera imagen que les pasaba, o tenemos que poner máscaras para entrar en un grupo social, o tenemos que ser otra persona para agradarles. Somos seres auténticos, porque Dios nos hizo únicos. Y entonces, esto, hermanos, también puede ser una causa de tropiezo en nuestra vida. El que las relaciones que llevamos no sean las correctas, no nos estén encaminando a que realicemos acciones que nos edifiquen, que nos contribuyan. Y por último, hermanos, voy a leer la última parte, que es la más trágica que yo identifico en en estos capítulos. Y se me hace muy fuerte, se me hace muy triste, se me hace realmente desgarrador. Se los leo. Dice, mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta, y le gritaban al anciano, dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntada el alba, cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido, allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa. Y con las manos en el umbral: levántate, vámonos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual
distribuyó los pedazos en todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía, nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Les decía, hermanos, que es la parte más fuerte y es la cuarta causa que identifico en el fracaso de un cristiano, porque es una historia en donde vemos que no hubo un perdón genuino, no hubo un proceso interno. Él tal vez, este levita, se guió por las emociones, de yo la quiero, o tal vez aferrarse. La la cuarta cosa de fracaso que yo identifico es la venganza, el pecado de la venganza. Tuvo que suceder a tal grado, hermanos, que la entregó, la descuartizó, y todavía con eso entregó y repartió en 12 partes y la llevó a cada uno de los pueblos que estaban en el pueblo de Israel. ¿Qué tan fácil hubiese sido que este hombre, si la vio tirada cuando abrió la puerta, lo hubiese dejado ahí? Pero no, el rencor, el odio, lo que existía, llegó a más. Fue a tal grado que continuó lastimando y ultrajando su cuerpo de esta mujer. Cuando nosotros insistimos en el pecado, porque fue algo que hizo este levita, y de repente el pecado nos empieza a dar vuelta en nuestra mente, nuestra mente, nuestra mente. Cuando menos nos damos cuenta, ya hemos contristado al Espíritu Santo y ya no hay un poder sobre nosotros. Y yo creo que esto fue lo que le sucedió a Levita. Tal vez en un inicio sí había perdonado, sí la amaba, sí deseaba que estuviera con él, pero el pecado rondó y rondó y rondó sobre su mente a tal grado que él ya no tenía el dominio sobre sus pensamientos. Como les decía, tal vez tan fácil hubiese sido que lo hubiese dejado ahí tirada, pero no, la levantó, la puso en el asno y se la llevó. El pecado al final, hermanos, nos acaba destruyendo. El pecado de la mujer, al cometer infidelidad, la llevó a la destrucción. Les decía yo, apostasía, anarquía y autodestrucción. Hay algo que a nosotros sí nos identifica, hermanos, y es que nosotros sí podemos vencerlo. ¿A través de qué? A través del dominio propio, a través de nuestro botón de emergencia. ¿Quién es nuestro botón de emergencia? Tal vez tenemos a alguien a quien decimos, cuando yo estoy en crisis, voy y corro con mi mamá, voy y corro con mi esposo, voy y corro con el pastor, voy y corro. Pero también hay un proceso interno. ¿Y quién es nuestro botón de emergencia interno? El Espíritu Santo, en donde Él redarguye, Él llena, Él perdona, Él cuida, Él protege nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿De qué? De seguir rondando en este pecado. Y al inicio de esta lección, hermano, les decía, nosotros como cristianos no estamos exentos de fallar, de equivocarnos, de decir, no, yo ya soy muy espiritual y yo ya no tengo ninguna lucha que vencer. No, es todo lo contrario. Mientras más cerca estemos de Dios, más luchas, más pruebas vamos a tener que pasar. Pero también les decía al principio, la forma en la cual nosotros podemos vencer es activando nuestra parte espiritual. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, cómo orando, cómo ayunando, cómo asistiendo a la iglesia. Y entonces, ¿cuál es tu enemigo? Yo quiero hacerte esa pregunta a ti que me escuchas. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es la causa con la cual estás batallando? ¿Con qué estás coqueteando tal vez? Que dices, no, yo lo puedo controlar y yo lo dejo cuando quiero.
O tal vez estamos permitiendo algunos pecadillos chiquitos. Déjame decirte que este pecado, que este pequeño coqueteo solamente te robará y te hará más daño del que ya tienes. Un daño que tal vez no nos vamos a imaginar. Y lo único que podemos hacer, hermanos, más allá de irnos a una parte espiritual, es seguir muriendo a nuestra carne. Dice la Biblia, ¿no? Quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Muera a sí mismo y sígame. Tenemos que morir a nosotros mismos, hermanos. Es muy triste cómo termina esta historia, ¿no? En que no había sucedido esto a raíz de que Dios los había sacado de Egipto, porque este pueblo lo tenían tenía que ser libre, tenía que ser victorioso, tenía que conocer, esa era la idea, probar lo que había en sus corazones. Sin embargo, observamos que su justificación, su apostasía fue creer que ellos lo estaban haciendo bien, de acuerdo a su propio criterio, con la justificación de que no había un rey. Y sí, hay alguien que nos enseña, nos instruye en la palabra, en este caso un pastor, pero ese proceso también es interno, en la intimidad que tenemos con Dios. Y es a lo que yo hoy te llevo en estas 4 causas: infidelidad a lo que eres, falta de perdón, tus relaciones personales y el pecado de venganza. Que esto no sea motivo, hermanos, para que tú o que para que yo fracasemos, porque esta historia es de fracaso. Sin embargo, lo que Dios quiere es llevarnos de victoria en victoria. Y pues es lo que yo invito a que el día de hoy reflexionemos y nos llevemos para pedir perdón, para realmente considerar lo que Dios quiere que hagamos a lo largo de esta vida cristiana, en la cual pues Dios no nos promete una vida de felicidad, Dios no nos promete que todo va a ser de color rosa, Dios no nos promete que no vamos a pasar aflicción, pero lo que sí nos promete es que nos va a dar una vida eterna con Él a través de sus pensamientos de bien para ti y para mí. Y pues yo te invito a que tú, donde te encuentres, inclines nuevamente tu rostro conmigo, le pidas perdón a Dios, le digas: ¿sabes qué? Esta es mi área débil, ¿sabes qué? Yo estoy coqueteando con esto, ¿sabes qué, Dios? A mí me cuesta trabajo esto, y yo estoy segura que Dios es el que va a hacer y va a restituir. Dice la Biblia, la gloria postrera será mayor que la primera, pero debe de haber un arrepentimiento genuino, debe de haber un proceso interno para que ese proceso interno pueda ser reflejado en algo externo. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo te agradezco la vida, te agradezco, Padre, lo que nos has mostrado a través de tu palabra. Sin duda alguna, Señor, hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados en cuanto a muchas situaciones, decadencia moral, decadencia espiritual, inmoralidad, Señor, en todo sentido. Y este mundo tal parece que nos atrapa y nos llena tanto porque se parece tan conquistador, se parece tan bueno, Padre. Pero en esta hora, Señor Jesús, yo quiero pedirte que tú seas el que restituya a nosotros, sea el que hable a nuestra vida, el que nos lleve a esta convicción, Padre, de un arrepentimiento genuino. Que estas 4 causas que hemos identificado no nos sean de tropiezo para nuestra vida como cristianos, Señor. Si hay alguno, Padre, que nos escucha a través de esta transmisión, que está pidiendo perdón, que está pidiendo restauración, yo quiero pedirte, Padre, que tú le toques, Espíritu Santo, que tú, Padre, traigas a convicción todo aquello que no te agrada a ti, Padre, porque no es por lo que consideramos bueno o malo, sino porque está escrito en tu palabra, Señor eterno. En esta hora yo te agradezco por todo aquello que tú haces, por lo que estoy segura que tú has hecho y lo que también, Padre, afirmo que tú harás. Gracias te doy, Padre, por la vida de mis hermanos.
y por todos aquellos que me escuchan, Padre. Bendito seas y glorificado seas por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, me da mucho gusto siempre, por lo menos, saludarles a través de este medio. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y pues que tengan todas y todos una excelente noche. Gracias. Bendiciones.